Muy buenas tardes a todos, incluyendo el licenciado. El día de hoy vamos a exponer acerca de la igualdad del capítulo 4 de la primera parte del libro 21 lecciones para el siglo XXI del autor Harari. En las últimas décadas, a toda la gente del planeta, quienes posean los datos poseen el futuro. En las últimas décadas, en todo el planeta se le ha ido diciendo a la gente de que estábamos yendo a un buen camino para llegar a una verdadera igualdad entre todos los humanos, donde todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos valores, donde todo el mundo valga por igual, un mundo ideal, soñado, y que gracias a la globalización y a la tecnología llegaríamos a ese mundo al que todo el mundo quisiera llegar. Pero, ¿por qué tecnología o globalización? En sí, la globalización es un proceso histórico por el cual hay una especie de interdependencia, una especie de fusión, sobre todo económica, entre la tecnología también, entre todos los humanos, de país en país. En realidad, la tecnología nació gracias a lo que es la globalización. Pero ahora, en el siglo XXI, esto podría cambiar. En vez de ir a una senda igualitaria, esto podría bajar y llegar a algo mucho más desigual que antes. Eh, y incluso amenazan con el hecho de que las clases sociales podrían dividirse mucho más que antes. Y que no solo eso, podríamos dividirnos en castas sociales o castas biológicas. ¿Qué quiere decir con castas biológicas? Es Podría darles un ejemplo acerca de mí. Soy una persona normal, de estatura baja y un superhumano. Podríamos dividirnos entre superhumanos y el humano promedio. Siguiente, por Eh, favor. Buenas tardes, Lice. Mi nombre es Wilber. Continuando con el tema de exposición, le voy a explicar la desigualdad, un poco más de qué es desigualdad. En sí, la desigualdad se remonta a la edad de piedra, en donde, por ejemplo, los grupos de cazadores enterraban a los miembros de su grupo en tumbas lujosas, en las cuales éstas se llenaban de tesoros, joyas, en los marfiles de los animales que ellos mismos cazaban y obras de artes que ellos mismos esculpían, mientras que otros simplemente tenían que conformarse con un agujero en el suelo. Eh, en estas sociedades en sí no eran relativamente igualitarias, puesto que la propiedad es un prerequisito de la desigualdad a largo plazo. La desigualdad se fue multiplicando por la revolución agrícola, puesto que a medida de que los humanos se apoderaran de tierras y propiedades, con estas surgieron sociedades jerárquicas en donde se representaría una desigualdad en quién posee más y quién posee menos. También las pequeñas élites que surgieron con esto se encargaban de manejar gran parte de las riquezas y junto a esta el poder. Eh, a finales de la Edad Moderna, la igualdad se convirtió en un ideal en las sociedades humanas. Perdón, voy a cambiar el diapositiva. Se fueron, la igualdad se fue convirtiendo en un ideal gracias al auge de las nuevas ideologías políticas que eran del comunismo, del liberalismo y junto a esta también de la revolución industrial, puesto que estos les dieron más importancia a las masas, es decir, a las personas como un, algo básico o algo básico que se va a instar para una construcción de una sociedad mucho mejor, en donde se daba más privilegios a estas, como trabajadores, soldados, obreros, y se podría decir que también los gobiernos invertían más en estas masas, tanto en su salud, en la educación y en el bienestar, porque estas masas eran algo muy fundamental para ellos. En los primeros años del siglo XXI, se esperaba que el proceso igualitario continuara e incluso se acelerara y también que la globalización llevara a la prosperidad
la prosperidad económica, pero sin embargo se sigue apreciando una desigualdad creciente. Esto. Bueno, continuando. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Talía Rojas. Bueno, el surgimiento de la ingeniería artificial, la biotecnología, la bioingeniería, como se ha mencionado anteriormente en algunas diapositivas, podrían llevar también a una desigualdad creciente, como por ejemplo lo que es la inteligencia artificial, podría eliminar nuestro valor económico a nivel político, por lo que llevaría a que el Estado en realidad deje de invertir en nuestra salud, en nuestra educación, en nuestro bienestar de las masas. El que en un futuro una pequeña élite quiera invertir en nuestra salud, sería más que todo por una buena voluntad, no porque les interesemos. Bueno, con las mejoras de lo que es la biotecnología, este surgimiento podría posibilitar a una desigualdad económica, que también se podría ver reflejada en lo que es una desigualdad biológica, y la humanidad podría llegar a dividirse en castas biológicas, ya que se crearían nuevos tratamientos para alargar la vida, mejorar las condiciones físicas y cognitivas, que estarían a altos costos y que solo unas cuantas personas podrían acceder a esta tecnología. La unión también de la bioingeniería y la inteligencia artificial podría llegar a ser probablemente humanidad, superhumanos y demasiados homo sapiens, en la que nosotros llegaríamos a ser en realidad irrelevantes para la sociedad. Podemos ver en el siglo XX, sobre todo una civilización industrial en la que dependía de los bárbaros. Y aquí se ve también que al Estado estar invirtiendo en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestra educación, es más que todo para mantener la mano de obra en esta civilización industrial. Y en cambio podríamos ver en el siglo XXI que va a haber una civilización postindustrial que será independiente y autosuficiente gracias a tecnologías como la la inteligencia artificial y la biotecnología, y también podríamos mencionar a la nanotecnología. Entonces, aquí nosotros llegar a ser irrelevantes para esta nueva sociedad. Ahora, preguntándonos, ¿quién posee los datos? Para evitar esta concentración de riqueza y poder de los datos en una pequeña élite, podríamos regular en realidad la propiedad de los datos. Recurriendo a nuestra historia, podemos ver que en tiempos antiguos el bien más importante era la tierra y había una lucha por evitar que este bien que es la tierra esté solo en pocas manos, y había como que una cierta división entre aristócratas y plebeyos. Después, en la época moderna, esto cambia y ahora el bien importante es las máquinas y vemos una sociedad nuevamente dividida en capitalistas y proletariado. Pero en el siglo XX, los datos van a formar más bien el bien más importante, en el siglo XXI, perdón, y la política va a luchar por estos datos. Bueno, la carrera para poseer los datos ha comenzado, encabezada por las plataformas virtuales que captan nuestra atención y nos proporcionan información como Google, Facebook y otros. Por ejemplo, Google es una plataforma virtual la cual requiere toda tu información para que nosotros podamos consumir su contenido. Sin embargo, Facebook no se queda atrás a la hora de recolectar nuestra información de una manera más pública. Nuestros datos tienen mucho más valor ahora, en nuestra actualidad. Ellos tienen una visión más amplia que solo
pertenece al mercado. Pertenecer al mercado no solo quieren vender anuncios, sino captar nuestra atención y acumular nuestros datos, que valen más que cualquier ingreso publicitario. Actualmente, todas las plataformas tienen publicidades y ya no es opcional verlas, sino que las aplicaciones ya te obligan a ver. Eso nos hace que no somos sus clientes, somos su producto. En el momento siguiente, en el momento en el que ellos acumulan nuestros datos, da paso a un nuevo modelo que consiste en transferir autoridad a los algoritmos para que estos adquieran las cosas sin necesidad de nosotros. Estamos totalmente abiertos a un nuevo modelo de vida. Ellos lograrán manipularnos al tener acceso a todos nuestros datos. La industria tradicional de la publicidad quebrará porque vamos a encontrar todo lo que queremos en los buscadores virtuales. En la actualidad estos buscadores no están totalmente personalizados, pero en un futuro se van a acomodar totalmente a nuestras necesidades o gustos. Por ejemplo, los cookies que tiene Google son algoritmos que entran en tu computadora al aceptarlas para darte anuncios de cosas que podrían interesarte o llamar tu atención. Y ya se asemeja a nuestra realidad en el futuro, pero irá evolucionando como tal. Así los gigantes de los datos lograrán acceder a los secretos más profundos de la vida para así poder manipularnos y remodelar la vida orgánica, la vida natural, para que en el mañana puedan crear una vida inorgánica, una vida manipulada, una vida artificial. Buenas tardes, continuando con la exposición. Mi nombre es Melody Nogales. Salud versus privacidad. En un futuro, Yuval en este capítulo nos expone que los humanos y las máquinas vamos a llegar a fusionarnos de una manera que nosotros vamos a ser dependientes de ellas, al extremo de que no vamos a sobrevivir si nos desconectamos de la red. Esto lo menciona precisamente porque, como en capítulos anteriores él decía, que van a existir una especie de doctores, por así decirlo, que van a estar constantemente en nuestro cuerpo, regulando lo que pasa globalmente en él. Entonces, esto va a ser necesario y vamos a tener que elegir entre salud versus privacidad, porque el hecho de que esto esté en nuestro cuerpo va a robarnos la privacidad. Y las personas que elijan privacidad antes que salud van a ser personas de un modo u otro rechazadas, porque en trabajos seguros, incluso familiares, no van a aprobar este tipo de actitudes que ponen en peligro la salud de alguien que podría tener una salud muy buena. Incluso las compañías de seguros y trabajos no van a responsabilizarse por la terquedad de alguien, supongo. Bueno, entonces en esta batalla de salud versus privacidad, la salud tiene todas las de ganar. Y bien, a medida que esta máquina va a ir apropiándose de nuestros datos, le va a resultar mucho más fácil a empresas y a organismos gubernamentales, primero conocernos, saber quiénes somos, qué queremos, dónde vivimos, nuestros gustos, qué comemos. Y en base a esta información que conocen sobre nosotros, van a poder manipularnos para que realicemos las acciones, compremos o hagamos lo que sea que ellos deseen, que les convenga. Después, van a poder tomar decisiones en nuestro nombre y van a tener acceso a nuestra biología, a nuestro cuerpo, que es algo tan íntimo, van a conocerlo todo sobre nosotros. Y pueden utilizar esta información para decidir por nosotros. Y también van a poder descifrar mecanismos íntimos de nuestro cuerpo. Como sabemos, cada cuerpo es diferente y cada cuerpo es único. Entonces, una de las preguntas más importantes que vamos a hacernos en un futuro y debemos hacernos ahora es quién posee mis datos personales, como el ADN, quién conoce cómo funciona mi cerebro, quién conoce mi vida personal. Continuando, Yuval nos plantea la opción de nacionalizar los datos, precisamente para que no caiga en manos de personas inescrupulosas que van a querer lucrarse en base a ellos.
Entonces, si los gobiernos llegaran a nacionalizar nuestros propios datos, en primer lugar, esto quitaría propiedad a las industrias. Quitaría no solo eso, sino también en el punto en el que nosotros llegáramos a estar como que industrializados, sin empresas, ya no tendríamos, emocionalmente no sabríamos quién posee nuestros datos. Aquí el punto de este libro es quién posee los datos. Si las personas llegaran, personas inescrupulosas, personas que tienen bastante dinero, llegaran a nacionalizar nuestros datos, podrían manipularnos emocionalmente. Y de este modo, lo mejor que podríamos hacer es pensar qué es lo que podemos hacer, quién podría hacer esto, quién podría poseer el gobierno, a quién le pertenecen mis datos entonces, al gobierno, a mí, a la sociedad o a quién más podría pertenecer. Y gracias. Y con eso terminamos la exposición. Muy bien. Eh, Adelante, Mario, por favor, con las preguntas y retroalimentación al grupo. Ah, he escuchado a través de ustedes lo que dice el autor, pero quisiera saber qué es lo que dicen ustedes. Tal vez les ha faltado la aclaración de que esto que ustedes están haciendo es la parte práctica, no es el examen. No me interesa a mí saber lo que dijo un autor porque ya lo sé. El asunto es a partir de ahí qué es lo que ustedes dicen, porque he escuchado bastantes cosas lo que el autor dice. Ahora quisiera escucharlos a ustedes, cuál es el aporte de ustedes. Ustedes podrían pensar que lo que dice el autor no es cierto, que está equivocado, que esto nunca va a pasar, o que sí, que ya está pasando, o que acá en Bolivia jamás va a ocurrir, o que podrían suceder otras cosas que ustedes piensan, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera escuchar la opinión de ustedes acerca de esto. Claro, si me da la palabra. Yo pienso que en cierto punto en Bolivia, si especificamos a nuestro país, puede que sí esté pasando, sobre todo porque la mayoría, sobre todo ahora, en este tiempo de cuarentena, la mayoría está inmerso en el internet y como que habla un poquito sobre lo que es la tecnología, incluso lo que es Facebook, sobre todo, de que en un futuro esto podría llegar a pasar, porque realmente ya nos están manipulando desde Facebook, desde Google, y realmente, por ejemplo, en Google debes dar tus datos para entrar, absolutamente todo, tu foto, tu nombre, puesto que es algo opcional, pero la mayoría lo hace. Y desde ya hay una manipulación, no solo del gobierno, si se daría cuenta, el propietario de Facebook también obtiene bastante información, y que en capítulos posteriores se ve también que esto va a favorecer a la élite. Y aquí en Bolivia sí está pasando, lamentablemente sí, nos dejamos manipular. Eh, es así, no nos damos cuenta porque tal vez estamos ocupados en otras cosas de nuestra vida cotidiana. Eh, y en mi humilde opinión de mí, con lo que usted dice, licenciado, con lo que esta pregunta, sí, la verdad, en el país se está viviendo esto, aunque no lo estemos notando, es como que el diario vivir de nosotros son las redes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat, como otros. En esta se está dando mucho este control de los datos. En la actualidad se está tratando más de hacer valer más los datos como algo, como una arma o simplemente algo que desarrolle al mundo. Eh, Se está manejando, porque si vemos a la antigüedad cómo era, Facebook en sí no manejaba publicidad. Ahora se puede encontrar publicidad en cada video que se encuentre. Bueno, en la mayoría de los videos se puede encontrar publicidad, puesto que Facebook está muy asociado con muchos potencias, se podría decir. No estoy afirmando algo, pero he investigado no, de mi propia parte y se puede decir que está socializado con grandes potencias también.
en la cual, si se da cuenta, Facebook nos anda pidiendo información cada vez de nosotros. Al principio de la aplicación nos anda diciendo, ¿te gusta tal cosa? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? Es porque quiere saber qué es lo que a nosotros nos gusta, saber más sobre nosotros, publicando tanto imágenes. Hoy en día es fácil saber algo de una persona. Si la ves, si la encuentras, si sabes su nombre, es tan fácil como entrar a Facebook, encontrar su perfil y ver su foto. Con esa foto la descubres y entras a ver la información y en la información se ve absolutamente todo. Se ve como de dónde es, dónde vive, dónde va y todo. Esta recolección de datos es muy amplia. Facebook es algo que se está tomando poder cada vez más, que está valiendo más de por sí, al igual que Google. Nosotros nos valemos mucho de Google. Google tiene mucha información y que nos aporta a nosotros y nosotros aportamos a ellos. En sí, Google quiere que nosotros aprendamos más de ellos, pero ¿qué tal si todo lo que nos está enseñando el Google, nosotros decimos que es cierto, porque no hacemos más investigaciones y todo está en Google? Así que no sabríamos si fuera verdad o no, porque es la única plataforma que decimos que es cierta. Ellos también, a medida de, como explicaba mi compañera, a medida de los cookies, que son esos algoritmos que se implantan en nuestra computadora y nos andan viendo más sobre nuestros datos mismos, hacen esa recolección. Por ejemplo, ahora también vi en una noticia también, creo que están implementando en China esto de los rasgos faciales, la identificación por rasgos faciales. Estos son datos mismos que con cámaras nos van a poder espiar y van a ver de dónde estamos, qué hacemos, qué son nuestros cotidianos. O sea, técnicamente vamos a estar mucho más controlados por los datos mismos y en las potencias que se da. Eso sería todo. Buenas tardes, licenciado y compañeros. A mi grupo le toca exponer el tema de terrorismo, que es el capítulo 10 de 21 lecciones para el siglo XXI de Harari. Como introducción, voy a hacer un breve resumen de los primeros 9 capítulos, que sería, como primer punto, lo decepcionante que es el no tener una ideología convincente para el tiempo que estamos viviendo y la acogida al liberalismo que no se está aplicando de la forma que debería, ya sea en Estados Unidos, China o en cualquier otro país. Conforme avanza la tecnología, muchos puestos de las empresas son ocupados por máquinas, haciendo que las máquinas de cierta forma suplan a la mano de obra humana, por ejemplo, y quitando el trabajo a muchas personas y haciendo que las personas más ricas se vuelvan más ricas y las personas pobres sean más pobres, ya que al disponer de una máquina no es necesario tener que estarle pagando su salario, por ejemplo. Según va pasando el tiempo, los algoritmos van a terminar dominando muchos aspectos de nuestras vidas al tener tantos datos de nosotros dentro de la red, que son recopilados por varias empresas como ser Google o Facebook. Siguiente diapositiva. Las empresas más grandes dentro de Internet, como ser Facebook, Google, que son las que he mencionado anteriormente, tienen mucho poder sobre nosotros, ya que todos esos datos que nosotros de cierta forma hemos subido a la red pueden ir en contra nuestra. Incluso hay casos en los que, por ejemplo, Google de por sí, cuando dejas tu celular en la mesa, por ejemplo, y estás hablando de cualquier cosa, por ejemplo, de comida de perros, después entras a cualquier otra página y te empiezan a salir publicidades de justamente de lo que estabas hablando anteriormente, que habría sido como lo de la comida de perro. Y es porque recopilan nuestros datos aún cuando nosotros no subimos nada a la red, sino simplemente por nuestro micrófono. Los gobiernos de todo el mundo deberían dar un poco más de relevancia a todos los problemas que aquejan a toda la humanidad en sí,
como ser los problemas ambientales o, por ejemplo, ahora lo de la pandemia. Las religiones pueden unir a muchas personas, pero también pueden dividirlas, así como con el nacionalismo, que se centran solamente en su idea y no tratan de ver más allá. La globalización ha reducido las diferencias culturales que tenemos entre seres humanos, pero al mismo tiempo, al estar más globalizados, tendemos a poder ver más a extranjeros en nuestro día a día, por ejemplo, y ver realmente qué tan diferentes somos culturalmente con ellos. Buenas tardes, licenciados. Yo soy Keila Guarayo Tejada. Muy bien, continuando con el terrorismo, nos plantea el no nos asustemos. Bueno, los terroristas son maestros en el control de las mentes, matan a muy pocas personas, pero aún así, a pesar de que tengan, supongamos, una bomba, pues ellos consiguen aterrorizar a miles de personas y también sacudir enormes estructuras políticas. Los terroristas anualmente, como unas 25,000 personas en todo el mundo han matado, o sea, en comparación con los accidentes de tráfico y personas que tienen diabetes y la contaminación atmosférica. Millones de personas mueren. Pero aquí nos plantea una pregunta, dice, ¿por qué tememos más al terrorismo que al azúcar? Y porque hay gobiernos que pierden elecciones debido a esporádicos ataques terroristas. Pero eso no es por la contaminación atmosférica crónica. Ahora bien, el terrorismo es una estrategia militar que espera cambiar la situación. Aquí nos menciona la situación política extendiendo el terror en lugar de causar daños materiales. Desde luego, toda acción militar desata miedo. El miedo es el argumento principal y existe una excesiva fuerza real de los terroristas que consiguen inspirar el miedo. Son distintos años en los cuales se realizaron atentados en el mundo. Y no solo eso, también están las batallas o guerras que acabaron con la vida de cientos de personas. Ahí puse ejemplo la batalla de Somme, que es el 1 de julio de 1916, la bomba en el vuelo 103, y también la última, que fue las bombas en el Manchester Arena. Y bien, los ataques del 11 de septiembre fueron los que implantaron un nuevo récord al matar casi 3,000 personas. Ahí vamos a mostrar un pequeño video de cómo las personas reaccionan a eso, a un ataque terrorista. Muy bien. Continuando con el siguiente subtítulo, sería volviendo a bajar las cartas. Para empezar, el terrorismo en manos del enemigo. ¿A qué quiere decir esto? Trata más o menos de, bueno, no más o menos, sino trata, el terrorismo es una estrategia militar, como lo había dicho mi compañera, por lo que es un poco interesante, ya que el terrorismo solo quiere causar daños materiales y eliminar las armas, ocasionando terror y pánico a los pobladores estadounidenses para ver qué es lo que hacen el gobierno de Estados Unidos ante un ataque simulado. Pero ellos no tratan de hacer nada ya que no quieren ocasionar el pánico. Esto se hace un recuerdo casi similar a lo que ocurrió en Japón en diciembre de 1941, donde hicieron un ataque sorpresa a Estados Unidos, hundiendo una flota en Estados Unidos, una flota del Pacífico, donde provocaron solamente daños materiales y causando muchos problemas visuales, por lo que las personas solo estaban temiendo por su vida. O sea, ni siquiera Japón no tenía la intención de hacer un ataque terrorista. No era un ataque, sino ser una guerra, pero
Estados Unidos no reaccionó a eso. Lo dejó ahí, pero trataba de dar seguridad a sus pobladores de lo que había ocurrido, solo ocasionando los daños materiales. Como otro punto serían, los terroristas solo hacen espectáculos teatrales, provocando la violencia apoderada de nuestra imaginación, que sería que nosotros nos damos la idea de estar tan asustados que acatamos digamos, a todo lo que nos dicen para que no suframos las consecuencias de cómo ellos nos van a provocar, digamos, matanza de personas, o si no es que los gobiernos no hagan nada, por lo que en Estados Unidos solamente hacían espectáculo de seguridad, pero eso no demostraba nada, que seguían continuando estos atentados. Y lo que muchos recordarán, como otro subtítulo, sería lo que ocurrió en el 11S. Esto fue Al-Qaeda. ¿Qué es Al-Qaeda? Es una organización militar terrorista. Si algunos se preguntan qué ocurrió ese año, que era el 2001, fue el derrumbe de las Torres Gemelas, que ocurrió en el 2001, que los terroristas de Al-Qaeda secuestraron 4 aviones, 3 que iban dirigidos a California, pero estos 3, como fueron ya secuestrados los tripulantes, hasta el copiloto, los 2 primeros aviones se chocaron con las Torres Gemelas, ocasionando graves daños, más de 3.000 personas muertas. El tercer avión fue chocado en el Pentágono, y el cuarto no fue a lograr chocar donde era, fue a un campo abierto donde quedaba en Pensilvania, pero por suerte no quedó en el Capitolio. Y ¿cuál era la misión de este terrorista? Como otro subtítulo, era causar cambiar el equilibrio político que tenían estas mentes violentas, pero solamente el ejército no podía hacer algo, pero no en sí no demostraron tanta seguridad para los pobladores, ya que proteger a los ciudadanos en esta política era demasiado frecuente a sus atentados. Por lo que hicieron también campañas antiterroristas, pero estos los beneficiaran a ellos diciendo que no, nosotros vamos a seguir atacándolos hasta conseguir nuestra misión. Así que por el 2002 y 2004 los israelíes demostraron todo esto, que no podían, Estados Unidos no podía hacer nada, y atentaban con miles de personas, ocasionando muertes, daños materiales y la poca seguridad. Ya termino con esto. Si esto sucedería aquí en Bolivia, sería lo mismo que estar encerrados y no hacer nada. O sea, porque nosotros solo nos preocuparíamos de nuestra propia familia, tratar de hacer lo que hacemos ahora, abastecernos de comida y tratar de protegernos, porque ahorita el gobierno trata de calmarnos, pero no es tan suficiente, porque siguen habiendo enfermedades con lo que hay, y si ocurrieran estas bombas y todos estos atentados terroristas, sería ya una perdición para nosotros, porque no estamos preparados para estos ataques, por lo cual ya sería como nuestro fin. Pero si pudiera haber algo, sería muy bueno para todos. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Tu micrófono está silenciado, Mayu. ¿Ha Ya, terminado perdón. la exposición? No, aún no. Mi micrófono estaba silenciado, perdón. Ya. Bien, ahora hablando sobre el subtítulo de este libro, del capítulo 10, que es una pequeña moneda en el gran frasco vacío. El libro cuestiona las siguientes preguntas, y yo también cuestiono las siguientes preguntas. ¿Por qué son tan sensibles los estados a las provocaciones terroristas? ¿Cómo es hoy en día? Haciendo una comparación con lo que se decía en el libro antes, o las predicciones que hacía en el libro. Y
¿Es acaso el terrorismo una amenaza letal comparada con otras amenazas? En el libro habla que el terrorismo no necesariamente causa mucho daño humanístico o material. Obviamente hay sucesos que han ocurrido durante la historia en el que sí han ocurrido sucesos terroristas que han causado mucho daño material y también humanitario. Sin embargo, si comparamos a lo largo de la historia con las personas que han muerto por feminicidios, por asesinatos, por violaciones, etc., etc., llega a ser una cantidad bastante reducida. Entonces, acá se critica el hecho, o bueno, al menos yo critico el hecho de que el Estado considera al terrorismo una amenaza letal porque es una amenaza para la legitimidad del Estado, pero no necesariamente para el pueblo. Sin embargo, la violencia familiar, etcétera, etcétera, no se considera algo tan importante a pesar de que causa muchas más pérdidas. Entonces, lo que propone el Estado es, o asegura o promete, es no a la violencia política, pero respecto a la violencia familiar, pestes, violaciones, etcétera, no hay nada que se pueda hacer o simplemente se lo deja pasar. Buenas tardes, voy a continuar. A mí me tocó exponer el terrorismo ciencia nuclear. En este tema voy a tocar los puntos. Hay cómo un grupo de personas aficionadas pueden hacer tanto daño a la sociedad, es una de las cuestiones que nos intriga. Y decía que el terrorismo ahora solo es una pequeña actuación, ya que no se ve tantos heridos, pero los siguientes años el terrorismo va a ir evolucionando a que va a ser unas guerras nucleares o puede ser guerras cibernéticas. Y en esto nos va a afectar a nosotros y el miedo de la gente va a ser qué información se va a manejar de nuestros celulares, ya que todo se está haciendo computarizado y se pueden exponer secretos del Estado. También me cuestiono, y estoy de acuerdo con esto, que las autoridades no saben reaccionar a este tipo de atentados y reaccionan de una mala manera y a veces se excusan de sus malas acciones. Y esto está mal, porque también se excusan haciendo daño a la gente diciendo que es a favor de nosotros. Y también que las autoridades solo ven algunas cuestiones políticas y no se ven en realidad nuestra realidad. Por ejemplo, en la pandemia, en nuestro país está reaccionando de una mala forma, porque mientras hay personas que buscan la solución de este conflicto, algunas ven sus intereses políticos. Deberíamos priorizar no solo las cuestiones políticas, sino también las cuestiones de salud y demás. Y que el terrorismo no es una forma de hacer que nuestras acciones estén bien. Dice, en esta parte lo puse, no debemos usar la amenaza teórica del terrorismo como justificación de nuestra desproporcionada atención. Con esto estaría terminando. Gracias. Bien, podemos concluir en que el terrorismo no es tan terrible como lo pintan, sino que habían otros elementos que pueden causar más muertes y más daños, ¿no es cierto? Por ejemplo, actualmente el COVID está produciendo un montón de muertes y se está haciendo una serie de especulaciones de que tal vez el COVID es una especie de nuevo terrorismo, pero hecho por los propios estados contra la población. Es decir, terminar con la gente mayor que produce problemas porque hay que pagar jubilaciones, terminar con la gente pobre, aquella gente que no puede defenderse, y reducir un poco la población para que pueda ser más manejable. Esto es una teoría que está surgiendo con mucha fuerza
de manera que ahora el terrorismo no lo manejarían sectores aislados, sino que el terrorismo estaría hecho por alguna de las potencias más fuertes que habrían hecho un plan bastante siniestro para terminar con sectores de la población. ¿Ustedes creen esto? Sí, exactamente eso es lo que creemos, que al menos yo, en opinión personal, creo que sí se puede tomar eso. Sin embargo, respecto a lo del COVID y diferentes cosas que pasan, como las vacunas contra el COVID y cosas así, que son teorías, eh, simplemente teorías, hay que tener un poco de cuidado respecto a eso, ¿no? Pero sí se puede ver que si hubiera un ataque terrorista, al final tendría más importancia que lo que está sucediendo ahora de la pandemia, por ejemplo. Ya, porque acá el asunto, como ustedes lo plantean, es cuántas muertes hay, y eso también lo podrían plantear otros autores. El terrorismo crea pocas muertes, pero crea mucho terror. En cambio, lo que la gente no mide es que cada año muere mucha gente por resfríos, por cáncer, por un montón e incluso por accidentes de auto. Los accidentes automovilísticos causan una enorme cantidad de muertes que no se equipara a las muertes de terrorismo. Y por último, habría que mencionar también que Estados Unidos, con sus guerras, ha causado muchas más muertes que las guerras que pueden causar los terroristas. Porque todo lo que ha hecho Estados Unidos en Japón, en Corea, en Vietnam, en Afganistán, en fin, parecería que Estados Unidos ha creado más muertes que todas las muertes que el terrorismo, que puede ser atribuido a factores muy específicos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de ustedes? ¿Cuál es el papel que tiene el terrorismo? ¿El terrorismo existe, no existe, es justificado, no justificado? ¿Cómo lo ven ustedes el asunto del terrorismo? Bueno, licenciado, así. Se cortó. Y yo continúo. Podemos decir que el terrorismo sí existe, pero que le damos mucho valor significativo, ya que hay enfermedades que nos dañan más que el mismo terrorismo. Le damos mucha importancia y con eso también justificamos acciones que no están bien hechas. Además, se puede decir que es como un círculo vicioso que está alimentado por el terrorismo y el Estado, porque el terrorismo busca derrocar al Estado y el Estado, al darle importancia de tal magnitud, logra conseguirlo. Entonces se hace un tipo de círculo vicioso en el que uno busca lo que quiere y el otro se lo da y así van subiendo cada vez más. Yo no sé si ustedes sabían no creo que lo recuerden porque ustedes son jovencitos, pero Álvaro García Linera, el que fue vicepresidente de este país, fue terrorista. Y él robó dinero, el grupo de él y él robaron dinero de la universidad, nos robaron el dinero del sueldo, asaltaron la universidad. Yo estuve ahí en ese asalto, vimos todos lo que se asaltó en la universidad. Y voltearon también una torre de alta tensión con bombas. En fin, hicieron varias cuestiones y por eso García Linera fue llevado a la cárcel. De cómo salió de la cárcel es algo que todavía no lo sé muy bien y cómo fue que pudo llegar a ser vicepresidente, sí había constancia de que había sido terrorista, es otra cosa difícil de justificar. Pero a veces los terroristas negocian con el gobierno de turno. Hay gobiernos que negocian con los terroristas. Nosotros les vamos a salvar la vida mientras ustedes nos dicen cómo fue que investigaron tales y tales cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Estados Unidos piensa que es un acto de terrorismo el hecho de que un par de tipos les hayan sacado datos a través de Internet. Y Estados Unidos los acusa de terroristas y los quería matar.
pero hay que ver cuántos grados de terrorismo hay, porque hay terrorismo informático. Entonces Estados Unidos piensa que alguien que le saque datos al gobierno es un terrorista. Ahora, la otra pregunta, la contrapregunta es ¿cuántos datos nos saca el gobierno a nosotros? Etcétera, etcétera. Es medio complicado. Entonces, véanlo así, chicos. El terrorismo de izquierda o de derecha, del Estado o contra el Estado, tiene un tinte absolutamente político, ¿sí? Y hay que medirlo en esa dimensión. Por lo tanto, los fines terroristas, las aplicaciones sobre el terrorismo, los juicios sobre el terrorismo, son todos de un orden absolutamente político. Los terroristas no actúan solamente por actuar, actúan con un fin político. Y los gobiernos que persigan a los terroristas lo hacen también por motivos políticos. Esto diferencia el terrorismo de todo otro acto donde hayan accidentes, muertes, enfermedades, etc. Entonces, si se puede evidenciar un móvil político detrás, entonces eso es terrorismo. No importa si han muerto 2 personas o 1.500 personas. Ahí hay un móvil político para atacar a un gobierno o para que el gobierno le dé miedo, le haga dar miedo a la población. Bueno, ya listo. Gracias. Listo. Gracias, Lisa. Gracias, licenciado. Es Elise. Buenas tardes, licenciado. Junto con mi grupo vamos a presentar el tema de nacionalismo. Somos el grupo 7. Quería mencionar, una de nuestras compañeras se retiró, nos dijo que iba a abandonar la materia, entonces solo somos 4 integrantes. Perfecto, gracias. Adelante, por favor. El nacionalismo. Los problemas globales necesitan respuestas globales. El nacionalismo es una corriente que no es parte natural y que siempre estuvo en la psique humana. Esta no está en la biología humana. Se ha ido desarrollando con el tiempo. La gente tuvo el impulso y la necesidad de crear colectivos nacionales para enfrentar a retos que una sola tribu o una sola comunidad no podía resolver individualmente. Esta transformación de tribus, clanes a una nación única no es un proceso fácil, no lo fue antes y tampoco lo es en la actualidad. Los sistemas enormes no podían funcionar sin la lealtad de las personas que conformaban esa nación, y expandir la empatía humana requiere méritos. Las formas más moderadas de patriotismo son creaciones humanas benignas, es decir, no producen ningún daño. Estas formas moderadas de patriotismo son cuando uno cree que su nación es única y merece su lealtad, que tiene obligaciones especiales para con los miembros de su nación y para con su nación, y esto impulsa a cuidar de otros y hacer sus sacrificios en su nombre, en nombre de su nación. Este nacionalismo se vuelve como que dañino cuando se vuelve un ultranacionalismo patriotero. Es decir, se empiezan a sentir a la nación como algo supremo, al que se le debe toda la lealtad, pero con la que sentimos que no hay obligaciones importantes para nadie más. El pensar que sin un nacionalismo viviríamos bien también es un error, ya que podemos observar que en países desarrollados como Suecia, existe un patriotismo. Una de las críticas más hechas hacia el nacionalismo durante varias generaciones fue que conducía a la guerra. Esto significa que enfrentaba a diferentes naciones por defender su nación. Esto se transformó con la invención de las armas nucleares, donde la gente ya no solo temía a una guerra, sino temía a la guerra nuclear. En la era de la guerra nuclear se desarrolló en las diversas naciones una comunidad global que tenía el propósito de detener y frenar el desarrollo de guerras nucleares. Los acontecimientos de años recientes nos han demostrado que el nacionalismo tiene todavía
mucho arraigo profundo en naciones como Estados Unidos, Rusia, China, Israel. El reto nuclear. Todos temían a la insensatez humana. La humanidad se enfrentó con éxito al reto nuclear y gracias a el anuncio Margarita en la Guerra Fría hubo pocas muertes, muy pocas fronteras se redibujaron, el mundo promueve la paz, se evitó la guerra nuclear y contiendas de todo tipo y dejaron de utilizar la guerra como herramienta política. El reto nuclear pudo haber sido el mayor logro político y moral de nuestra época. Sin embargo, Rusia y Estados Unidos están con una nueva carrera de armas nucleares. Fue extremadamente difícil construir un régimen internacionalista que evitó la guerra nuclear. Necesitamos adaptarlo a las medidas cambiantes del mundo. Y la supervivencia humana depende de prevenir la guerra nuclear. Y los nacionalistas tendrán que pensar, primero nuestro país o protegernos a nosotros mismos. Ya, ¿qué pasó? Ay. Ay, ¿qué pasó? Ay. Reto ecológico. Nos enfrentamos a una nueva amenaza con el colapso ecológico. Los humanos a lo largo de su desarrollo han desestabilizado la biosfera global. Esto ha provocado cambios en la composición del suelo, del agua y de la atmósfera. La agricultura industrial moderna se ha basado en la fertilización artificial con grandes cantidades de fósforo. Esto ha provocado un impacto devastador en la vida marina y también en el suelo. Las actividades humanas, en particular la emisión de gases de invernadero como el dióxido de carbono, hacen que el clima de la Tierra cambie a un ritmo muy alarmante. Para esto, muchos han propuesto que los gobiernos puedan promulgar leyes que sean más restrictivos respecto a este tema, como recortar los subsidios a las industrias contaminantes, incentivar el cambio a energías renovables, y también el poder invertir más dinero en la investigación y el desarrollo de tecnologías que sean más amistosas y más respetuosas con el medio ambiente. En la industria de la carne es una de las principales consumidoras de antibióticos y venenos, y también uno de los mayores contaminadores del aire, de la tierra y del agua. Cuando se trata del clima, los países ya no son soberanos. Se encuentran a merced de acciones que otras personas efectúan en la otra punta del planeta. Es decir, que cada acción que las personas tengan sobre el medio ambiente no solo va a afectar a una sola nación o a un solo sector del planeta, sino va a ir afectando a todo el planeta en su conjunto. El reto tecnológico. No hay una respuesta nacionalista para este tema. En cuanto a la guerra nuclear y el cambio climático, la amenaza a la supervivencia física de la humanidad, pero la tecnología disruptiva podría cambiar la naturaleza misma del género humano.
El ser humano está en contra de la guerra nuclear, desastres ecológicos, pero la opinión se divide en cuanto al uso de la bioingeniería y la inteligencia artificial, ya que mezcla temas éticos y religiosos. Los nacionalistas, cuando se trata de realizar reglas éticas generales, no tienen imaginación. Piensan en términos de conflictos territoriales que duran siglos, pero las revoluciones tecnológicas de este siglo deben entenderse en términos cósmicos. El desarrollo de la inteligencia artificial quizá diera como resultado un mundo dominado por entidades superinteligentes, pero absolutamente no conscientes. La nave espacial Tierra. Para concluir el tema, es necesario volver a resaltar que la crisis ecológica amenaza la supervivencia de la civilización humana. Es improbable que frene el desarrollo de la inteligencia artificial y la bioingeniería. Las naciones que se ven afectadas al cambio climático podrán verse en necesidad de requerir nuevas tecnologías. Las disrupciones tecnológicas podrían aumentar el riesgo de que estallen guerras, de desestabilizar el equilibrio de poderes nucleares. Existen nuevos tipos de armas ofensivas y defensivas. Una superpotencia tecnológica podría llegar a la conclusión de que es capaz de destruir a sus enemigos o también viceversa. Una potencia podría temer que sus armas nucleares quedaran obsoletas y sería mejor usarlas antes que perderlas, denotando así que la humanidad tiene por lo menos tres enemigos: la guerra nuclear, el cambio climático y la disrupción tecnológica. Para sobrevivir, la humanidad tendría que completar las lealtades locales con obligaciones sustanciales hacia una comunidad global. Finalmente, el autor nos indica que necesitamos una nueva identidad global, porque las instituciones nacionales son incapaces de gestionar dilemas globales sin precedentes. Para que la política sea efectiva, se puede hacer una de dos cosas. Uno, desglobalizar la ecología, la economía y la ciencia. Y dos, globalizar nuestra política. Eso sería todo la exposición del grupo. Gracias por su atención. Licenciado, disculpe, buenas tardes. A mí me tocaba hablar sobre el reto ecológico y justo mi internet se cayó. No sé si puedo volver a hablar sobre mi parte. Sí, está bien, sí. Ok. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el reto ecológico. El colapso ecológico y el cambio climático es uno de los más grandes desafíos que nos enfrentamos como humanidad. El libro habla sobre la desestabilidad de la biosfera provocada por los seres humanos. En el caso de no frenar esto, nos enfrentaríamos y lamentaríamos la pérdida de muchas especies animales y también nos veríamos afectados porque nuestra civilización sufriría una gran crisis. La producción agropecuaria tiene uno de los mayores efectos al medio ambiente, porque son la principal fuente de contaminación de agua y responsables de los gases de efecto invernadero. También afecta a la degradación de la tierra. Y esto se debe a que a medida que crece la humanidad, también crecen nuestras necesidades y por ende el ser humano ha inventado y utilizado porciones de tierra para para poder abastecer estas necesidades. Los científicos hablan sobre las actividades humanas y la emisión de gases de efecto invernadero. Todas estas actividades que realizamos traen consecuencias al medio ambiente y acelera los procesos de deshielo en los polos y causa la mayor cantidad de los fenómenos climáticos. Las actividades del ser humano sobre el medio ambiente y sus recursos naturales
necesitan ser regulados por leyes que impongan los gobiernos y que permitan reducir los impactos de la humanidad en el medio ambiente y así garantizar el equilibrio ecológico en la sociedad. Bueno, a pesar de que el autor nos da pruebas de lo que se va degradando poco a poco el medio ambiente, también nos abre una ventana al optimismo, porque reconoce que existen muchas acciones que las comunidades, los individuos, los gobiernos y las grandes industrias pueden realizar para frenar la degradación del medio ambiente y el cambio climático. Pero sin embargo, necesitamos una acción que sea global de todos. Citando al autor, dice, cuando se trata del clima, los países ya no son soberanos, se encuentran a merced de acciones que otras personas efectúan en la otra punta del planeta. Esto significa que para lograr un verdadero cambio, necesitamos que tanto el gobierno, las personas, las grandes industrias se unan para generar un cambio. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Bien, ahora me van a hacer un favor. Alguno de ustedes tiene que sintetizarme el trabajo, porque tengo la sensación de que se han hablado de muchas cosas y me queda una duda acerca de cuál es la unidad del trabajo. ¿Hacia dónde va el trabajo de ustedes? Por una parte, una síntesis. ¿Cuál es el tema principal del trabajo de ustedes? Y segundo, ¿cuál es la opinión de ustedes acerca de todo lo que han dicho? Si ustedes tienen alguna opinión personal como grupo de todo lo que han dicho. Esas dos preguntitas quisiera que me respondan, por favor. Primero, una síntesis. ¿De qué trata el trabajo? Porque han hablado de muchas cosas. Y segundo, ¿cuál es el aporte de ustedes? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo voy a responder a la pregunta, licenciado. Nuestro trabajo más que todo consistía en hablar en esto del nacionalismo, de cómo en un principio se ha ido formando a lo largo de los años, cómo no está bien el irse a los extremos, digamos. Un nacionalismo, sentir una lealtad a tu nación está bien, pero no hay que llevarlo a un extremo en donde ya te vuelves egoísta o solo piensas que tu nación es la única que importa. Eso nos han demostrado a lo largo de la historia con las guerras, con lo que hemos mencionado, que son las guerras nucleares, que han afectado a todo el mundo, más que todo, generalizando. Después también nos habla de cómo las actividades de cada nación afectan a todo el planeta, como ha mencionado en esto del reto ecológico, que las acciones de un solo país no solo se van a quedar ahí, sino van a traspasar a todos y todos vamos a terminar afectados. Después, eso sería más que todo un resumen. Ya, eso es lo que ustedes han dicho y al mismo tiempo ustedes coinciden. La opinión de ustedes significa eso, que un país no puede ser muy nacionalista porque agrede a otros, algo así. Sí, exacto. O sea, no puede, está bien que tenga esa lealtad a su nación, se aprecia a su nación, pero tampoco puedes creerse superior a otras. Eso es algo que, en mi opinión, yo considero que es lo que nos ha llevado a muchos conflictos. No solo antes, sino incluso ahora podemos ver en nuestro país, no hay mucho un sentimiento nacionalista que nos una a todos. Se dividen en diferentes bandos y dejan muy de lado lo que es el bienestar del país por otros intereses. Entonces, lo ideal sería que no haya naciones, que el mundo se concentre en una sola idea y que no haya nacionalismo. Es decir, para que no haya nacionalismo no deberían haber naciones tampoco. ¿El mundo debería ser una sola nación alguna vez o cómo lo ven? Deberían convivir, o sea, convivir entre todas, como que no agrediéndose mutuamente. O sea, está bien esto de la conformación de naciones, como se mencionó antes, porque nos han ayudado mucho a desarrollarnos.
ya que no podíamos enfrentarnos a distintos retos individualmente, teníamos que sí o sí unirnos. Claro, pero en este asunto de las naciones actualmente es mucho más complejo. Por ejemplo, Sí. Antes de que estuviera Evo Morales, había la posibilidad de dividir Bolivia, de que Santa Cruz, junto con Beni, Pando y Tarija, hicieran una nueva nación, que ya no formaría parte de la Bolivia actual. Entonces, entiendo que en España también 2 veces ha querido dividirse parte de España y hacer una nación aparte, y eso todavía podría seguir sucediendo. ¿Ustedes piensan que esta división en naciones está bien? Lisa, ¿podrías repetir, por favor, la última pregunta? No sé, se escucha entrecortado. Disculpe. Les pregunto otra vez. Con el tiempo han habido cada vez más divisiones en naciones. No somos un solo mundo, hay más naciones cada vez. Tengo noticias de Beca Yuba Maidana Jiménez. Esa chica está interfiriendo en la comunicación, por favor. Tiene que callarse ahí. Entonces, si hay cada vez más naciones, hay cada vez más guerras. Entonces, la pregunta es, para evitar las guerras, ¿no deberíamos ir hacia una sola nación en todo el mundo, una nación poderosa, es decir, todo el mundo unido en una sola gran nación? ¿Vamos hacia eso? Licenciado, respondiendo a su pregunta, yo creo que esto sería lo ideal, pero lamentablemente es una utopía, ya que hay muchas personas que van a ver su conveniencia. Entonces, sí o sí van a haber personas que no van a estar de acuerdo en crear, o sea, que todos estén juntos. Además, hay mucha diferencia en cuanto a creencias, culturas, entonces hay algunas personas que son muy cerradas y no van a aceptar este cambio. O sea, sería lo ideal que solo existe una nación, pero es una utopía, es algo que está muy lejos. Bueno, sí, es cierto. Es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial se crearon la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, justamente para evitar las guerras. Pero se descubrió que, al fin y al cabo, Estados Unidos durante mucho tiempo ha sido el país más poderoso y él es el que ha dirigido las Naciones Unidas. O sea que Estados Unidos ha hecho la guerra contra quien le dé la gana, sin que nadie lo pueda parar. Estados Unidos ha hecho, después de la barbaridad que hizo con la bomba atómica, las bombas atómicas en Japón, después siguieron haciendo barbaridades en Corea, en Vietnam, en Afganistán, en Irak, etcétera, etcétera, en muchos lugares. Entonces, gana el más fuerte y Estados Unidos protege a Israel, por ejemplo. Israel ha hecho muchas barbaridades y las Naciones Unidas no le han hecho nada, no hay forma de hacerle nada. Así que estamos bastante lejos de eso. Entonces, los nacionalismos son una consecuencia de las guerras culturales. Acá, por ejemplo, en Bolivia, todo el mundo celebró con Evo Morales, porque Evo Morales representaba el triunfo de la gente indígena que por fin iba a dejar de ser puesta a un lado. Todos nos hemos alegrado de eso. Pero resulta que Evo Morales actuó en contra de todos los indígenas que no eran aymaras y quechuas. Para él el resto de los indígenas no existía o no merecían respeto. El proyecto del TIPNIS, por ejemplo, es el mejor ejemplo de que para Evo Morales los indígenas del Oriente no merecían ningún respeto. Y bueno, según algunas personas que yo conozco, el proyecto de Evo Morales era privilegiar a los aymaras, nada más, ni siquiera a los quechuas.
Entonces, como vemos aún en pleno siglo XXI, las luchas nacionalistas se pueden subdividir en luchas étnicas, luchas regionales, así que la verdad, tendemos hacia eso, pero como tú dijiste recién, es muy difícil que eso ocurra, por lo menos va a pasar mucho tiempo para que eso ocurra, a menos que algunas pandemias como esta o algunas cosas traten de que la gente se una más como humanidad, digamos, pero fuera de estas catástrofes, no sé qué otras cosas podrían ayudarnos, salvo la invasión de extraterrestres que hagan que nos unamos nosotros, como algunas películas apuntan. Pero salvo esas cuestiones así medio fantasiosas, la verdad es que los nacionalismos van a existir todavía un tiempo largo y yo no veo que los nacionalismos ayuden, más bien molestan, salvo la parte cultural. Listo, gracias chicas. Después les vamos a decir. Ok, muchas gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Vamos a empezar con la exposición que es la comunidad, los humanos tenemos cuerpo. Aquí nos está hablando que Estados Unidos ha sufrido un temblor político de las elecciones del 2016 y ha sido un duro golpe. Entonces, al darse cuenta que podrían ser parte del problema, han buscado a los magos informáticos para que busquen una solución técnica, lo cual es en las redes sociales. Entonces, el negocio de Facebook es la interconexión social, que es extremadamente sensible a las perturbaciones sociales. Después de 3 meses, Zuckerberg ha publicado sobre la necesidad de construir una comunidad global sobre el papel de Facebook. También ha explicado que los trastornos sociopolíticos de nuestra época son el resultado de la desintegración de las comunidades humanas. Entonces, él ha prometido que Facebook iba a liderar la tarea de reconstruir estas comunidades y que sus ingenieros reconocieran la carga de fármacos que habían desechado. Entonces, su objetivo era que ayudara a 1.000 millones de personas a unirse a comunidades. En este objetivo, Zuckerberg ha prometido que iba a cambiar toda la misión de Facebook para encargarse del mismo. Después de que ha hecho esta promesa, entonces Analytica ha revelado que los datos que se confiaban en Facebook eran recogidos por terceras partes y eran usados para manipular las elecciones en todo el mundo. Eso ha convertido una burla a las promesas de Zuckerberg y ha hecho añicos la confianza de Facebook. Entonces, ahora solo queda esperar que antes de emprender la creación de nuevas comunidades, Facebook se comprometa a proteger la privacidad y la seguridad de las que ya existen. Continuando con la exposición, podemos observar el punto de vista de Zuckerberg, que es el creador de Facebook. Este nos habla de comunidades desconectadas y conectadas. Y nos explica que nosotros, por mucho que podamos comunicarnos con personas lejanas a través de Facebook, necesitamos nuestro cuerpo como tal para realizar ciertas acciones. Entonces, necesitamos poder utilizar un poquito más de lo que somos como seres humanos y evitar basarnos en una pantalla o en un mundo virtual. A lo largo también se puede observar que nuestra manera de vivir ha cambiado demasiado, que ahora nos basamos más en lo que vemos en Facebook, en las publicaciones, los amigos, los comentarios, y hacemos nuestra vida tan pública que no nos limitamos muchas veces en ciertas ocasiones. Esto lleva a situaciones que ahora ya se nos han presentado, como que una persona sabe más información que está mucho más lejos de nosotros que nuestros propios familiares. Las experiencias que nosotros vivimos, nos importa más mostrarlo en las redes sociales, en Facebook, que vivirlas a plenitud. No estamos viviendo en el momento, no estamos sintiendo en realidad lo que está pasando. Simplemente nos preocupamos de que las personas tengan conocimiento de ello, de que las personas puedan saber qué nos pasa.
hemos dejado de lado el poder percibir, el utilizar nuestros 5 sentidos para vivir las experiencias. También nos muestra que en cualquier actividad que nosotros realicemos, sea en el almuerzo, en las tareas, siempre va a estar nuestro teléfono al lado. Y obviamente esto se ha hecho muy común ahora y necesitamos tanto de él que muchas personas lo ven como un artículo necesario. Esto nos lleva a perder cierta comunicación, interacción como personas. No podemos hacer mediante una pantalla lo que podríamos hacer frente a una persona. No podemos darle un abrazo, no podemos hablarle, aconsejarle, tratar de consolar más allá de una pantalla. Entonces, nos evita, nos quita. Obviamente nos ha dado muchas experiencias. Nosotros podemos saber, o incluso hasta estudiar mediante Facebook, ya que hay ciertos cursos y demás, y nosotros podemos utilizarlo, claro, pero también nos quita el poder vivirlo, el poder sentirlo. Entonces, eso es una gran desventaja que se nos presenta. Las comunidades que están conectadas y las que no están conectadas, podemos observar la gran diferencia que existe. Las conectadas son como que más amplias en conocimiento a redes, a mundo social, virtual, y las desconectadas son personas o comunidades que se limitan a ciertas cosas. Obviamente, el límite que se pone es mucho más pequeño que el límite que se presenta mediante las redes. Entonces, este es el punto de vista que nos hace conocer el creador de Facebook. Continuando con la exposición, todo el mundo, desde las activistas feministas hasta los fundamentalistas islámicos, están en el negocio de crear crear nuevas comunidades. El creador de Facebook parece estar convencido de que la nueva inteligencia artificial de Facebook puede también fortalecer las relaciones sociales y hacer un poco más el mundo más unido. Esto es más ambicioso que utilizar la inteligencia artificial para conducir un auto o diagnosticar cáncer y otras enfermedades. Si el uso de la inteligencia artificial tiene éxito, es posible que podamos ver muchos más intentos de este tipo, pero si fracasa, pondrá en evidencia las limitaciones de las nuevas tecnologías. Estos que podrán servir para la circulación de vehículos o la cura de enfermedades. Pero cuando tengamos que resolver algún problema social, tendremos que seguir confiando en los políticos y sacerdotes. Pero en estos días se puede ver que en las redes sociales se pueden comunicar y hablar sobre algún problema social y ver de qué manera podemos resolverlo. Se puede organizar fácilmente hoy en día. En línea versus fuera de línea. Para poder en marcha este proyecto en línea versus fuera de línea, tendrán que fortalecer las comunidades que se juntan en las redes, tendrán que fortalecer estas relaciones estando fuera de línea, en persona, reuniéndose, y esto hoy en día se puede realizar mediante grupos de WhatsApp o Facebook, grupos con el fin de algún gusto, afición o algún problema social, donde podrían organizarse fácilmente para hacer reuniones en persona y así fortalecer estas comunidades. Mi compañera va a continuar con lo siguiente. Continuando lo que dijo mi compañera, nos habla que Zuckerberg ha explicado que las comunidades conectadas ayudan a promover a las conectadas, pero en muchos casos estas conexiones se producen a expensas de la conexión y hay una diferencia entre estas dos. Las comunidades físicas tienen una profundidad que las comunidades virtuales. Por ejemplo, si yo me encuentro aquí y estoy enferma, mis amigos de otro país, mediante Facebook, me van a mandar mensajes diciendo que me mejore y cómo estoy, y así. Pero lo que no van a poder hacer es venir y traerme una sopa o un té o visitarme, así.
Entonces, durante estos últimos días, la tecnología nos ha distanciado de nuestro propio cuerpo y hemos estado perdiendo la capacidad de prestar atención de lo que olemos, también de lo que saboreamos y demás. Entonces, es más fácil la casa de hablar con el primo por celular y que estar con los familiares en comunicación, ya que ellos están también con sus teléfonos, redes sociales. En la antigüedad se dice que antes siempre estaban alertas, vigilantes, porque no habían estas tecnologías. Ellos tenían que recolectar su alimento, ver que su alimento no sea veneno, ver que en la hierba no haya serpientes, tenían que estar más atentos, pero ahora simplemente podemos entrar a un supermercado, escoger lo que queramos y comer sin necesidad de estar atentos, sino mirando el teléfono, el celular o la computadora y estar conectados. Zuckerberg también dice que Facebook se ha comprometido a mejorar nuestras herramientas que sean para compartir nuestras experiencias, pero lo que realmente debemos necesitar son las herramientas para que nos conectemos a nuestras propias experiencias. Mi compañera va a continuar. Buenas tardes, mi nombre es Milenka Delgado Torres y les voy a explicar lo siguiente. Bueno, en el libro prácticamente explica también sobre cómo las personas empiezan a separarse incluso de sus sentidos, de su ambiente físico, por todo esto de la tecnología y resalta el tema del Facebook. También dice que eso del cuerpo, el sentido y el ambiente físico no es tanto problema porque antes, como los cavernícolas, no tenían enlaces con lo religioso y lo político, que se dice que puede deberse a que estas personas no tenían estos vínculos. Ahora también se dice que estas personas que no tienen estos vínculos están separadas de lo que es su cuerpo, sentido, ambiente físico. Entonces, dice también que el ser humano puede vivir con estas cosas, como ya lo ha hecho antes. Pero también hace resaltar que si uno como persona no se siente feliz, no se siente contento con su cuerpo, ni con uno mismo, tampoco va a poder sentirse cómodo con el mundo que le rodea, con la gente que le rodea. Aparte también dice que el Facebook es una herramienta, como ya lo hemos visto, hoy en día es muy importante en ciertos aspectos, pero también es de gran manera perjudicial. ¿Por qué? Porque antes y ahora más que todo hace que se le dedique más tiempo a cosas que nos hacen perder el tiempo, como que ver videos o ver artículos, en fin. Esto también hace que no podamos dedicarle tiempo a otras actividades imprescindibles. Esas actividades pueden ser como relacionarlos con otra gente, dedicarnos a otras actividades, como ser el ejercicio. Hemos visto que las redes sociales también son un causante del sedentarismo. Entonces esto hace que no nos podamos relacionar bien con las personas físicas que están a nuestro alrededor. Más bien hace que nos relacionemos más con el estar en línea. Entonces es una pregunta y dice si Facebook puede lograr que solo entremos a esta app solo cuando sea necesario y así poder dedicar más tiempo a nosotros mismos y el cuerpo de los sentidos. ¿Qué pensarían de estos accionistas? Claramente esto es muy importante porque hoy en día, como les decía, Facebook y muchas aplicaciones, no solamente Facebook, hace que nosotros perdamos el tiempo en actividades que no las necesitamos y muchos dejamos de querer hacer tareas, de dedicarle tiempo a otras personas, incluso en sentido gracioso. Las madres, incluso en memes, y dicen que las madres le dedican más tiempo al Facebook que a sus hijos. Entonces esto es muy importante, ¿no? Dice también que muestra también las limitaciones que tiene Facebook. ¿Cómo? ¿En qué sentido?
Las limitaciones en Facebook, más que todo, van más allá sobre cómo te relacionas con las otras personas y con los grupos. ¿Por qué? Porque se ha visto que en este relacionamiento hay diferencias y desigualdades. ¿Por qué? Por opiniones. Por ejemplo, podemos ver en artículos, noticias de todo sentido que uno no ve a otra persona como una persona como tal, sino se basa en los comentarios que hace, en las reacciones que tiene hacia esa noticia, en fin. El Facebook no te da una identidad como tal, por eso es que ha querido ir más allá, con que poniendo fotos de perfil, poniendo portadas, poniendo información, incluso te pide qué cosas te gustan más. Incluso lo último que sacaron fue para formar parejas, ¿verdad? Entonces esto puede verse como un intento de la aplicación, incluso de los accionistas de esta aplicación, de tal vez acercar de una manera más fuerte y hacer que las relaciones se fortalezcan entre las personas sin que sea físico, sin que haya un ambiente físico. La relación es muy difícil, ya lo hemos visto, si no se da de forma directa. ¿Por qué? Porque no se puede charlar tan amenamente sobre algún tema o no se puede debatir. Incluso dice que Zuckerberg, el creador de Facebook, dice que la diferencia de opiniones entre personas siempre va a estar presente y que esto puede generar desigualdad, como les decía en comentarios incluso. Pueden presentar opiniones, pueden ser opuestas o pueden ser a favor. Por eso también se crean los debates en redes sociales o por cualquier tema. Y dice, según él, que para dar algún tipo de solución es presentar y conocer a los demás como sujetos completos. Por eso se les decía que por eso intenta poner fotos, intenta recolectar más información de los gustos de las personas, intenta crear parejas, en fin, muchas cosas para unirlas y que tengan gustos en común. Entonces, puede ser difícil llegar a una relación de amistad o más allá cuando se da de forma virtual. Es por eso que también este puede ser un problema que presenta esta aplicación. Ahora también se plantea el que si se llegara a desarrollar alguna aplicación o se tornara diferente algún instrumento que nos motive a pasar más tiempo en actividades fuera de lo virtual, ya sea con amigos o familia, incluso hasta la alarma puede ser un instrumento. ¿Por qué? Porque nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer a determinadas horas. Pero no es suficiente. Entonces, ahí Facebook ya tendría un reto y se tiene que poner a prueba para ver si al final le va a importar este interés, este problema que hay en la sociedad, o si directo se va a ir al plano de lo económico, que es lo que ahora está generando. Y si lo hace sin quebrar, dice que también va a dar un gran paso a la transformación de lo que es las relaciones con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Eso sería mi parte. Va a seguir mi compañero. Ya, bueno, yo voy a explicar sobre de Facebook. Facebook ha sido acusado varias veces de evasión fiscal, al igual que Amazon y Google App. Bueno, las dificultades inherentes a grabar las actividades en línea facilitan a estas empresas globales a que se dedican a todo tipo de contabilidad creativa. Y es verdad, ya que en Facebook están todos mis datos, está todos mis datos, toda mi información. Y Facebook puede ver todo cuando quiera, ya que está guardado ahí en Facebook. Bueno, históricamente las empresas no son ideales para encabezar las revoluciones sociales, ya que no hacen sacrificios, no pueden hacer sacrificios. Es la razón por la cual los revolucionistas fundaron iglesias, partidos políticos y ejércitos. Darse cuenta de las limitaciones de los algoritmos en línea podría provocar que los gigantes tecnológicos expandieran más todavía su alcance.
Una vez que los gigantes tecnológicos lleguen a un acuerdo con el cuerpo humano, podrían acabar manipulándonos por completo, al igual que manipulan nuestros ojos y dedos. A mi parecer tiene razón, porque manipulan nuestros ojos y nuestros dedos. En la actualidad hay juegos virtuales que son bien parecidos a la realidad y yo creo que poco a poco no se va a poder percibir sobre la brecha de lo que es real y de lo que no lo es. Eso sería todo listo. Eso sería. Bien. ¿El grupo ha terminado entonces? Sí, licenciado, ya hemos concluido. Ya, perfecto. Como conclusión final, ¿alguien podría hacerse cargo de una síntesis, de una conclusión final? Milenka, ¿estás ahí? ¿Tú puedes hacer una Sí, síntesis? licenciado. Una síntesis de tu trabajo, por favor, que yo en pocas palabras recuerde de qué se trata este trabajo, cuál es el propósito del trabajo, cuál es la conclusión. Ya, el tema fundamental que se vio en esta parte fue más que todo sobre cómo las redes sociales y sobre todo lo que es el Facebook em, influye en nuestra vida diaria, en nuestro relacionar con el mundo, con nosotros mismos, y cómo eso también nos puede ayudar a sobrellevar ciertas situaciones, tal vez como la que estamos pasando ahora. En el tema de las relaciones, a mi punto de vista, es un gran apoyo, porque Facebook no es una aplicación que ha surgido de la noche a la mañana. Facebook tiene muchísimos años hasta el día de hoy, tiene un poco más de 10 años y con el pasar del tiempo ha ido mejorando cada una de sus cosas y ha ido quitando lo que veía que no aportaba mucho. Por más de que intenta mejorar y intenta relacionarnos más como sujetos, como personas completas, eh, también da por hecho que esta relación ya es fácil, da por hecho que todo esto que es una ayuda para la sociedad y de hecho no, pero parcialmente lo hace, parcialmente ayuda, parcialmente es algo que se ha vuelto fundamental, pero también nos perjudica por el hecho de que esta plataforma se ha vuelto imprescindible para qué, para un tipo de distracción, para un tipo de salida a preocupaciones. Por ejemplo, uno si está muy abatido, preocupado, ¿qué hace? Agarra el celular, trata de ver videos, trata de ver Facebook, trata de chatear. Lo demás, entonces, en esta crisis de pandemia ha sido mucha ayuda y como ha surgido desde hace mucho tiempo, las personas han comenzado a utilizarla mejor y han visto el cambio. Entonces, incluso nosotros, los jóvenes, nuestros padres y un porcentaje de las personas adultos mayores la saben utilizar. Pero ¿qué pasa? Los jóvenes como tal la utilizamos de manera inadecuada. Los adultos, nuestros padres se diría, la saben utilizar, pero no sé si se han dado cuenta, pero miren su tiempo de estar ahí. Y los adultos mayores más ven como algo estético, como algo que no es tan necesario, tal vez sí para algunos empresarios y así sucesivamente. Entonces, yo creo que toda esta situación del mundo virtual y las relaciones virtuales que se crean son muy fundamentales también para las relaciones, para fortalecer en cierta manera las relaciones que ya tenemos con personas que ya conocemos, como nuestra familia. Pero sería muy bueno y sería de verdad ¿cómo se diría? Algo muy favorable que, como decía, esta aplicación pueda llevarnos, pueda motivarnos
a poder realizar ciertas actividades, a darnos como consejos de acercarnos más a lo que de verdad nos interesa, a que de verdad es importante. Y eso sería magnífico, como el relacionarnos con nuestro vecino, con nuestra vecina, con la señora de la tienda, con nuestros choferes, con todas las personas, no solamente de manera virtual. Eso es en síntesis lo que yo y mi grupo hemos entendido de este tema. Listo, gracias. Chao, chao. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Lice. Chao, chao, chicos.